Tenemos ahora como invitado a Bassem Tajaldine, quien es analista internacional y a quien saludamos. Bassem, bienvenido, buenas tardes. ¿Aló? Amigos, estamos tratando de establecer el contacto con Bassem Tajaldine, quien es nuestro invitado en esta parte del programa. Vamos a intentar ver si podemos resolver el problema de comunicación que tenemos, porque ustedes saben que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido retirarse del acuerdo del último tratado nuclear que había firmado con los Estados Unidos. Y sobre este tema es que vamos a conversar con Bassem. No sé si ya lo tenemos en línea, ¿me escuchas? No, no lo tenemos todavía. Bueno, lo que les estaba comentando es que el presidente Vladimir Putin dio un discurso este fin de semana en donde ha decidido suspender el último tratado nuclear firmado con los Estados Unidos. Recuerden que quedan pocos días para que se cumpla el primer año de la situación terrible que se está viviendo con Ucrania. Y pues esto fue un discurso que dio el día de ayer, el día martes, en donde además fue altamente aplaudido por las personas que estaban en la sala donde él estaba dando ese discurso. Y esto sucede ante la Asamblea Federal de Rusia. Así que esta es la situación que se ha presentado en este momento. Y en relación a este señalamiento hecho por Putin de suspender el tratado nuclear, pues sobre esto es que vamos a conversar con Bassem Tajaldine, analista internacional, y creo que ahora sí ya lo tenemos en línea. Bassem, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola, Bassem, bienvenido. Mira, cuéntame cuál es tu apreciación del discurso que ofreció el día de ayer el presidente ruso Vladimir Putin anunciando la suspensión del tratado nuclear con los Estados Unidos. Gracias, Maripili, por este espacio. Bueno, lo interpreto como la normalización, diríamos, de lo que ha sido una realidad desde hace varios años. Desde hace varios años. Quienes han incumplido el tratado, quienes se han expandido hacia las fronteras con Rusia, ha sido precisamente la OTAN, y Rusia tiene todo el derecho de defenderse. Quienes han incumplido todos los tratados internacionales, quienes violan el derecho internacional al armar a un régimen neonazi, como es el caso del régimen de Ucrania, al sembrar laboratorios biológicos que amenazan no solamente a Rusia, sino la seguridad mundial, al minar a Ucrania de grupos terroristas mercenarios venidos de muchos países. Lo último fue que hasta el propio Estado Islámico ha sido llevado allá a Ucrania a combatir contra las fuerzas rusas. Quienes amenazan a Rusia, sin duda, lo han demostrado, lo han dicho en su conferencia de Múnich, la más reciente celebrada, que Rusia es una amenaza estratégica para los intereses de Occidente y amerita una derrota estratégica. Es decir, imagínate, derrotar militarmente a una potencia nuclear como lo es Rusia. Naturalmente, ante la amenaza que pende sobre Rusia, creo que lo que ha sido el discurso, lo que se desprende del discurso del presidente Putin ante el Parlamento de la Federación Rusa, es la formalidad de lo que para mí y para el mundo se ha roto hace muchos años atrás. Ni siquiera te hablo del 2014, tras el golpe de... Perdón, sí, 2014, tras el golpe de Estado allá en Ucrania y todo lo que devino tras el golpe de Estado en Ucrania, la persecución de los rusos parlantes en Ucrania, simplemente por hablar ruso, mantener una cultura, la lengua rusa, y
es perseguido en el Donbass. Ahora, pero Todo ven esto acá, devino a una posición firme, yo creo que ajá, pero sí ahí, es ahí pasó. una cosa que creo que es importante, porque claro, pudiéramos analizar muchos aspectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ujú. pero hay una situación específica que se acaba de producir, que es la suspensión Sí, por parte pero de Rusia de qué manera amerita la unilateral suspensión? de este tratado nuclear. Yo quiero leer unas pequeñas cosas de lo que dijo Vladimir Putin ayer. Dice: Ujú. Rusia no abandona, no congela temporalmente su participación en este pacto. Dice, que además Vladimir Putin calificó de teatro del absurdo la exigencia de Estados Unidos de supervisar sus arsenales atómicos, cosa que estaba en el acuerdo. Dice que esto es una de las obligaciones claves del tratado, de este acuerdo que había sido firmado en el año 2010 para procurar la reducción y el control de armas nucleares, pero Moscú no ha permitido esto por razones evidentes desde el año 2020. Y además dijo Putin, dice: sabemos que algunas armas nucleares están cerca de su fecha de caducidad en Estados Unidos. Y dijo, exigió que para volver al acuerdo se tienen que incluir al Reino Unido y a Francia en este acuerdo de revisión de los arsenales nucleares. Claro, Entonces, claro, quería tu claro, comentario. pero cuando se crea esa comisión, no solamente era una comisión conformada por estadounidenses la que iba a revisar el armamento nuclear ruso para cumplir los acuerdos de limitación, no es de eliminación, de limitación de la cantidad de bombas que poseen ambas potencias para aniquilar a la humanidad más de 20 veces a la humanidad, cosa que me parece un absurdo. Tantas bombas atómicas no son necesarias para destruir a la humanidad. Creo que con 2, 3 bombas de esas son suficientes. Sin embargo, bueno, es parte de las herramientas disuasivas con que cuentan las potencias. Pero era una comisión conformada también por rusos que iban a Estados Unidos a verificar que Estados Unidos también cumpla con ese acuerdo internacional firmado. Ese fue el tercero. START 1, START 2, START 3, ese fue el tercero. Sin embargo, nunca se cumplió, pero es que se rompe mucho antes, que es lo que te comenté al principio, Maripili. Cuando Estados Unidos comienza a exigir a la OTAN avances y a incorporar a los ex países soviéticos, ex repúblicas soviéticas, a, a la OTAN. Entonces, allí comenzó la amenaza para Rusia. Allí comenzó todo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que significa la suspensión? Ni siquiera diplomáticamente habla Vladimir Putin de eliminación, de salirse del acuerdo, sino de suspenderlo. Porque quizás en algún momento futuro un nuevo gobierno en los Estados Unidos, que yo lo dudo, pueda sentarse a negociar nuevamente con Rusia. ¿Pero qué implicaría esto? Que Rusia tendría la libertad para, y sin inspección de órgano internacional, para producir nuevas armas atómicas, disponer de las mismas en las fronteras donde él está siendo amenazado. Naturalmente, como te dije al principio, tiene Rusia ante el avance de la OTAN y la pretensión clara abierta, que es lo más descarado de todo, Maripili, en la última conferencia de Múnich. Dicen todos los voceros que quieren una derrota militar estratégica de Rusia, que procuran un cambio de régimen en Rusia, como si ellos fuesen los policías. Bueno, se les han creído desde hace mucho tiempo. Naturalmente se trata de una Ya, potencia nuclear, no es una república bananera, no es Irak, no es ya. Somalia, no es Libia, es Rusia. Obviamente Rusia se planta firme y lo que, vuelvo al punto inicial de la conversación, se formalizó lo que ya ha sido un hecho desde muchos años atrás, desde antes del 2014, desde Claro. muchos años atrás. Bueno, te agradezco, Basen, que hayas estado con nosotros y que nos hayas permitido conocer tu análisis de este tema. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, Basen Tajaldine, con quien estábamos conversando, analista internacional.